Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos nuevamente en este espacio tan lindo del aprendizaje de la Escuela de la Grandeza con este diplomado Caminos de Amor hacia el Futuro? Verdaderamente cada sesión es una sesión muy especial por el aprendizaje que personalmente estoy agradecido por lo que estoy aprendiendo y la sociabilización con todos los estudiantes de una manera muy armoniosa. En esta oportunidad tenemos una docente muy especial desde Córdoba, empresaria, autora de un libro maravilloso en diversos idiomas, una proyección de ayudar a emprendedores. Y gracias por esta buena tiempo que nos brinda para estar con nosotros desde Córdoba, Argentina, la licenciada Miriam López. Bienvenida. Adelante, Miriam. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes y por supuesto vamos a continuar con un tema muy interesante. Ustedes saben que este diplomado, Caminos de Amor hacia el Futuro, eh, siempre se ha preocupado, o sea, su temática es mejorar la comunicación en la familia, las relaciones y todo lo que es sustentable. En este momento, el tema que vamos a tratar justamente es la planificación familiar y prevención de riesgos. Eh, lo que yo quiero comentar, preguntar si me están escuchando bien. ¿Me escucho bien, Miriam? Bueno, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, planificación familiar y prevención de riesgos. Bien, eh, quiero comentarles que justamente lo vamos a ver desde el punto de vista personal en una parte para después irnos a detallar la parte de la familia. La planificación familiar y la prevención de riesgos son aspectos fundamentales para promover la salud y el bienestar de la familia. Este desarrollo conceptual, teórico y práctico explorará primero estrategias prácticas que sustentan los sentimientos y emociones individuales de los miembros de una familia para su implementación efectiva. Los cambios. Justamente podemos planificar, podemos estar atentos a todo lo que es planificar lo positivo en una familia. Todo lo que es planificado siempre conlleva Para la ceremonia tenemos que invitar a tres una personas. relación más acorde y por supuesto que las acciones que se ejecutan están mejor dirigidas cuando hay una planificación. Los cambios en toda planificación están sujetos a esas modificaciones y siempre ocurren situaciones imprevistas eh, a las que debemos adaptarnos. ¿Cómo se transforman nuestras emociones? Nuestras emociones eh, son, por supuesto, flexibles a las situaciones que siempre, a los conflictos, por ejemplo, del grupo familiar. ¿Y qué ocurre en ese caso? Podemos planificar mucho, pero eventualmente siempre nos lleva a, a cambiar esos planes, ¿verdad? Incluso en la vida diaria, en la vida personal, muchas veces estamos sujetos a esas situaciones, al cambio. Y como vemos en la diapositiva, que la estoy todavía acomodando, eh, cómo se manifiestan los cambios y cómo trabajan esas emociones. Todo eso lo hemos visto en la clase anterior y basados en la neurociencia, analizamos muchas, pero grandes situaciones al respecto. Una familia, por ejemplo, planifica en la mayoría de los casos, pero muchas veces esas se alteran por situaciones imprevistas. Entonces, los cambios.
son variables. Voy a partir así del proyecto de vida personal, porque cuando en el grupo familiar, individualmente, también las personas están organizadas, les permite tener una relación más saludable en ese núcleo familiar. Y por lo tanto, ¿cómo podemos hacerlo a ese proyecto? Un proyecto de vida o plan de vida puede elaborarlo en forma unipersonal y también en forma colectiva. O sea que el grupo familiar encontrará mayor coherencia cuando tienen una planificación. Lo vamos a hacer con un ejemplo. En la próxima diapositiva, ustedes van a ver que tenemos un plan de 7 pasos. Esos pasos, a ver, estoy moviendo un poquito. Ahí está. Bueno, esos 7 pasos eh, se define como el concepto, el plan de vida lo definimos como el concepto de tu vida. Reflexiona sobre lo que significa vida para ti y las áreas principales que conforman tu existencia. Entonces, a través de un ejemplo, vamos a ver que existen áreas de enfoque que puede ser, por supuesto, en un orden de prioridad ese enfoque. El primer enfoque, en la primera área sería la familia, en segundo lugar la salud, el desarrollo personal, la carrera profesional, la espiritualidad, el ocio. Entonces, vamos a enumerar cuál es la prioridad que tenemos en eso que para nosotros es nuestro concepto de vida. Y entonces, ¿cómo quieres que se sientan? ¿Cómo quieres que se sientan y evolucionen estas áreas a lo largo de tu vida? Tenemos que pensar qué queremos y cómo queremos que se sientan esas áreas de vida. Ahora, un análisis de nuestros recursos. Tenemos que analizar cuáles son nuestros recursos. Y entonces, hay que hacer un inventario sincero de tus fortalezas y limitaciones. ¿Qué quiere decir un inventario? Es detallar, es escribir en un papel sinceramente, pueden ser los conocimientos en psicología e inteligencia de desafíos. En el estoy justamente fortalecido. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que, que procrastinamos, por ejemplo, en momentos claves. Esa puede ser una gran debilidad, procrastinar en momentos claves. Después, la dificultad para decir no a ciertos compromisos, como que siempre estamos alerta o al servicio de otras situaciones o de otras personas. ¿Y qué hacemos en ese caso? Estamos desviando nuestra posibilidad, estamos de seguir creciendo. Entonces, ¿cuál sería la reflexión? ¿Cuál sería? Que tenemos que fortalecer sí o sí lo que nos proponemos. Tenemos que ser fuertes y tenemos que decir no cuando se debe. O sea, ¿qué te tienes que preguntar? ¿Cómo quieres que se sientan y evolucionen estas áreas a lo largo de tu vida? Esa es una pregunta que te tienes que hacer. Entonces, si yo soy sincero, voy a encontrar la forma de evitar los desvíos, lo que se llaman desvíos. Vamos a ver ahora ese sería el ejemplo. Define qué quieres lograr en tu vida, ¿sí? ¿Qué quieres lograr? A ver, un minutito. Sí, define qué quieres lograr en tu vida, establece metas a largo plazo y está en plural metas, porque a veces no solo tenemos una meta, podemos tener otras metas, ¿verdad?
podemos tener a largo plazo, terminar mi carrera, si estoy casado y justamente estaba estudiando, poder tener mi casa propia, tratar de complacer a mi familia teniendo un vehículo para pasear. Pero entonces, esas metas a largo plazo tienes que detallarla y describir objetivos para lograrla, pero esos objetivos tienen que ser concretos a corto plazo y mediano plazo para lograr a largo plazo las metas. Bueno, tendríamos entonces un ejemplo. El ejemplo sería eh, ser una referente en desarrollo humano y bienestar emocional. Ejemplo, yo quiero ser coach de vida, ¿verdad? Entonces, porque sé que eso me va a dar ingresos, por ejemplo, para tener la prioridad de poder terminar mi carrera o obtener lo más inmediato que puede ser la casa antes que el auto. Entonces, ¿cuáles serían el ejemplo de metas? Ya lo di, que es el desarrollo humano, ser una referente, ser una instructora. El objetivo a corto plazo sería diseñar un programa de talleres, por ejemplo, sobre inteligencia emocional en 6 meses. Ese puede ser el primer paso. El segundo, aprender inglés básico para ampliar oportunidades, por ejemplo, en un año, porque sé que aprendiendo inglés yo voy a ampliar mis posibilidades de comunicación. ¿Cuáles serían los objetivos a mediado plazo para darme a conocer, para ser una referente reconocida? Y sería publicar un libro basados en tus experiencias y puedo poner como plazo 2 años, porque yo ya cuando tenga mis experiencias voy a tener un tiempo más largo seguramente. E implementar un programa de diplomatura en desarrollo personal entre una proyección con tiempos. Y lo que tiene valor en un plan de vida y en mis accionar es justamente tener bien acotados los tiempos. El consejo sería que utilices un método SMART, que sería un método inteligente, donde hay accionar específico, los objetivos están detallados específicamente, lo hago también en tiempos medibles, en posibilidades alcanzables, tienen que ser relevantes esas metas o esos objetivos que yo escribo, esas ideas que yo tengo en mi mente y que dejo plasmada en el papel, tienen que ser relevantes, tienen que ser importantes, tienen que moverme a mí a lograrlo, porque es lo que me provoca la motivación. Y por supuesto, los tiempos tienen que ser definidos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que existe un cuarto paso. Bueno, perdón. ¿Qué sería ese cuarto paso? En ese cuarto paso te recomiendo que debes definir qué tienes que hacer para lograr tus metas, desglosar las acciones necesarias para avanzar hacia tus metas. ¿Qué significa? La meta es diseñar un programa de talleres sobre inteligencia a corto plazo. Si lo más inmediato es diseñar ese taller, tengo que crear el contenido para el primer taller en 2 semanas. Como vemos, ya tengo definida la idea y ya tengo escrito que el accionar va a ser crear ese contenido. Otra acción a mediano plazo, porque seguramente se van originando otras actividades, pero yo lo que estoy haciendo es un esquema, es una guía que no me deje perder. O sea, que la idea mía no se volatice, porque la mente muchas veces es cómoda
y, y, y tendemos a procrastinar, o sea, ¿qué significa? A dejarlo para mañana. Entonces, la acción a mediano plazo es realizar una encuesta para identificar necesidades de tu público objetivo, porque si yo tengo que planificar, tengo que tener un segmento, la idea de cuál es el segmento al cual va dirigido. Por lo tanto, la sugerencia es que planifiques pequeñas acciones que te mantengan motivada y en movimiento constante, ¿sí? Lo importante es no detenerse, lo importante es no detenernos. Por favor, define qué no debes hacer. O sea, si hay cosas que a mí me llevan a avanzar, hay otras cosas que me hacen retroceder o que me detienen en el intento. ¿Qué tengo que hacer? Es anotar y primero identificar las conductas que me alejan de los objetivos y cómo evitar esas conductas. Por ejemplo, si la meta es aprender inglés, ¿verdad? Lo que no debo hacer es postergar el horario de estudio. Si yo me he propuesto que todos los días yo me desocupo a las 5 y yo sé que a las 7 estaré dispuesta para estudiar, tengo que tratar de evitar otras actividades que me van a distraer, ¿sí? Y no postergar ese horario de clase que yo tengo. Lo debo hacer. No perder tiempo en actividades entonces que no son prioritarias. Y una estrategia para evitarlo es establecer un espacio libre de distracciones y usar un cronograma semanal fijo. Usar ese cronograma de modo que yo pueda realmente dedicarme a eso. Estrategia para evitarlo, establecer ese espacio, por lo tanto, que no tenga distracciones. El paso número 6, como ven, nos estamos acercando ya a tener la idea de cómo voy a crear ese plan de vida, ese proyecto de vida. Y elegí, por supuesto, una de las metas a 3 años y estoy dando los primeros pasos. El paso 6 es un programa en el cual debes programar tus actividades, establecer un calendario claro con fechas y plazos específicos para cada objetivo. Ejemplo, si la meta es escribir el libro, porque paralelamente siempre queremos llevar un cronograma en el cual cumplir varias metas y no solo una. Entonces, para ser organizados, tenemos que hacerlo. Meta, escribir un libro. Primera etapa entre el mes, desde 0 a 3 meses, es investigar y estructurar el índice. ¿Por qué debo estructurar un índice? Porque esa va a ser la guía que me va a ayudar a redactar los capítulos. Entonces, si se quiere, ya en ese índice, yo ya tengo, por supuesto, la idea del programa que voy a desarrollar en ese libro, del tema. Por lo tanto, quizás también tengo ya también el título del libro, porque el título es el que me marca el accionar y la estrategia atractiva para que mi libro lo quieran leer. La segunda etapa entre los 3 y los 6 meses es redactar los capítulos iniciales. La tercera etapa, que es entre los 6 y los 12 meses, es revisar, editar y buscar una editorial.
Lo que yo quiero resaltar aquí es que todo esto, en nuestros tiempos reales, cuando lo estamos escribiendo en un cuaderno, muchas veces en lápiz para borrar, para volver a escribir, para rediseñar, o dejar hojas en blanco entre una etapa y otra, para poder seguir escribiendo cosas que me orienten. Y entonces, ¿cuál es la herramienta recomendada? Que usa las apps de gestión como Trello o Google Calendar para monitorear tu progreso. Si puedes, sí o sí, usar lo que la tecnología nos brinda. Y por supuesto, muchas veces, si no tienes la posibilidad eh, de conocer, eh, de conocer esa herramienta, tienes que buscar una forma de poder eh, pedir ayuda, pedir asistencia a un hijo, a una amiga, a Google, pero tenemos que aprender a usar esas herramientas. Eh, la número 7, la etapa número 7, que es la final. Revisa y adapta tu plan. ¿A qué plan? Justamente es lo que yo digo, que puede irse modificando, ¿sí? Entonces, vamos a ver. La vida cambia y tu plan debe ser flexible. Cada 6 meses revisa tus avances y ajusta tus metas si es necesario. La reflexión, pregúntate, mis prioridades siguen siendo las mismas? ¿Necesito cambiar algo para estar más alineada con mi propósito? ¿Necesito realmente cambiarlo? Bien, un consejo adicional. Al implementar tu plan, conecta con tus emociones, visualiza cómo te sentirás al alcanzar esas metas. Esto aumentará tu motivación y te ayudará a superar los momentos difíciles. ¿Por qué? Eh, ¿Cuál sería como un ejemplo? Imagina la satisfacción de ver tu libro en manos de lectores y la alegría de comunicarte fluidamente en inglés con alguien nuevo. Porque si realmente yo tenía ese sueño, debo pensar como que lo estoy cumpliendo. Así es. Bueno, eh, a ver, bien, vamos a ver ahora. La tendencia de innovación y la mejora continua. ¿Cómo son? ¿Buscan siempre maneras de mejorar lo que hacen, la innovación y la búsqueda de eficiencia por parte de su enfoque? ¿Qué hacen? ¿Constantemente analizan su propio trabajo y el de los demás para identificar formas de ser más eficiente, mejorar la calidad de los resultados o encontrar soluciones más creativas a los problemas? Y moderada adversión al riesgo. A ver, quiero ver algo. Un minutito. Bien, entonces siempre nosotros tenemos en cierto modo cierta resistencia al cambio, ¿verdad? Entonces existe una moderada adversión al riesgo. ¿Y cómo son? A pesar de estar motivados por los logros,
no toman riesgos innecesarios a veces y prefieren riesgos calculados en los que tienen una alta de probabilidad de éxito frente a su esfuerzo, frente a la capacidad de esfuerzo que yo puedo tener. Entonces, si yo quiero ahora analizar la parte familiar, yo voy a decir que, a ver, quiero ver la siguiente diapositiva, la siguiente. Frente a todo lo que ahora sé, que es la planificación de mi vida personal, y quizás cada uno de los componentes del núcleo familiar tengan también un proyecto de vida, todo depende del segmento de edades que estamos manejando. Muchas veces hay adolescentes o pueden ser jóvenes adultos que están estudiando nuestros hijos. Entonces, en ese caso ya la familia ya está más independizada. Pero cuando hablamos de la teoría de la planificación familiar, es cuando recién iniciamos ese núcleo familiar. Entonces, somos jóvenes y tenemos ya la idea del casamiento, ¿verdad? O ya estamos casados, ya estamos unidos en pareja. Y esta teoría de la planificación familiar, que es uno de los temas diseñados para la diplomatura, se basa en el principio de que las personas tienen el derecho de decidir el número de hijos que desean tener y el espaciamiento que yo voy a tener entre ellos en algunos conceptos claves, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, debo tener, como ven, aquí le damos un giro a nuestra charla, porque yo, con respecto a lo que hemos visto en la clase anterior, que es la neurociencia y el poder de nuestro cerebro para llevarnos a nuestros deseos o a nuestros deberes, y habíamos visto la diferencia entre el deber y el que es tener. El tener, me aferro al deber hacer cosas, y el desear, me aferro a las recompensas inmediatas. Entonces, como en un núcleo familiar, si analizamos esos términos, al decir que yo tengo un deber, porque tengo una idea, y esa idea significa un hacer, una responsabilidad también, entonces cuando armamos un núcleo familiar, cuando estamos responsablemente orientados, vamos a tener que analizar estas situaciones. Estas situaciones son fundamentales en la formación de una familia. Entonces, la teoría esa es cómo yo analizo la autonomía reproductiva. Es el derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva, incluida la elección de anticonceptivos y la planificación de embarazos. Otra responsabilidad es el acceso a servicios de salud. Es la disponibilidad de servicios de salud reproductiva que incluyen consultas, educación y conceptivos. Y me gustaría si, ¿cómo ven ustedes lo que estaba hablando yo sobre un plan de vida y toda la teoría de la planificación familiar? Si alguno de ustedes quiere darme ejemplos. Heredia Pardo, no sé si usted quiere dividir la clase para formar los grupos donde podamos tener unos minutitos y, y dar un ejemplo. Si alguna vez ustedes tuvieron en su mente que la idea esa, la idea de planificar, de escribir y de armar un cronograma, resulta un poco Miriam, frío, doctora, pero bueno, soy sí, Graciela. Hola.
Graciela, Em, Graciela Melusi sí, Molina. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿qué tal, Miriam? Gracias por la clase. En mi caso, desde siempre se habló de planificación familiar. Tanto en mi familia, padre, madre y yo éramos tres nada más. Y ahora lo escucho mucho a todo eso en mis hijos. Yo tengo una hija de 42, un hijo de 40 y una hija de 27. Eh, por muchas razones, ellos planifican y toman conciencia de la situación de tener hijos, por ejemplo. Y Sí, también eh, toma mucha conciencia en la mujer que a partir de ya tener tres hijos y ya tener una edad avanzada, por decir así, la madre decide y de común acuerdo y planificando pasar por un método para evitar más embarazos, ¿no? sí, Eh, a raíz también de trabajo, de tener hijos muy chicos o muy grandes, una serie de cosas. Yo en ellos los veo mucho que planifican a los que ya están casados y a la que está soltera, hablan mucho de ese tema. claro, Eh, hablan de cómo van a organizar las compras en el supermercado, cómo van a usar los sueldos de los dos, cómo se tienen la prioridad de pagar primero el alquiler, después los servicios, y empezaron ahora a hablar, siendo novios, todavía pareja, el tema de los hijos. Exactamente como vos nos estás enseñando, me parece genial porque lo primero que hacen es ir a un médico, a un sí, especialista, y me parece muy bueno. Creo que se evitan muchos malentendidos y muchos problemas. En mi caso, cuando yo era chica, yo veía esa planificación y nunca, no teníamos las redes sociales ni Google, y sin embargo mi papá, él decía un organigrama familiar y escribía así como en una cartulina y ponía familia eh, Melusi Molina, ponían arriba. Decía papá, mamá, hija. Y ahí ponían nuestros tres nombres y ahí iba él lo que teníamos que hacer, este, ¿cómo te digo? Lo que nos correspondía a cada uno hacer ese día, eh, qué se iba a comprar, porque antes acá en nuestro país era un poquitito más llevadero el tema que no podía prever qué comprar, todo eso. Y yo lo manejé así. Y en el tema, cuando fui creciendo, me di cuenta que yo era única hija. Siempre le pregunté a mi padre, primero, por qué era única hija. Y cuando fui creciendo, yo tuve, la verdad, siempre lo digo como testimonio, una muy buena educación sexual. En mi caso, mi papá fue, siendo que es el varón, el que a mí me enseñó. Y pude preguntarle a mi padre cómo habían hecho con mi mamá para cuidarse, porque yo había sido única hija. Y en esa época no había sí, tantas cosas como ahora. Y él me sentó, sí, él me sentó y me habló muy crudamente, pero muy bien, de la planificación que ellos habían hecho. Así que para mí es algo muy bueno. Ahora en la actualidad yo soy sola y me tomé el respiro de decir, no planifico. Vivo, pero es algo que ya tengo adquirido. Aunque no quiero planificar, al ser escritora también hago eso que vos decís, pero no me vuelvo loca ni me cosa cuando tengo que salirme un poquito del camino, parar y verificar cómo van las cosas. Más que claro, nada, bueno, por el tema económico, vos lo sabés, Heredia lo sabe, de nuestro país, tenemos que hacer mucho marcha atrás, mucho marcha adelante, y como escritora también. O sea, claro. hemos aprendido que tenemos que sacar 3 libros, 4 al año, pero no, no, cada uno tiene su ritmo y sus cosas, pero te Sí, agradezco que, porque habemos gente joven, gente mayor en nuestra escuela acá,
y viene muy bien, te lo agradezco Sí, muchísimo yo refrescar. pensé que para planificar en familia me gustaba mucho dar el tema en la faz personal también primero, y porque, bueno, muchas veces no tenemos conocimiento de los pasos, de las ideas. Quizás quienes hemos estudiado y seguido otras carreras, otras cosas, tenemos esa idea también porque lo hacemos yo personalmente. Cuando era más joven lo hacía un poco eh, por ejemplos de vida, por ejemplo que nos daban nuestros padres, ¿verdad? Ahora sí estamos Bueno, como desarrollando esta teoría, me parece perfecto la- que, que nos acostumbremos a notar, porque nuestra generación tiene que guiar más a nuestro cerebro por la cantidad de distracciones que existen en el día a día, ¿verdad? Y la sí, capacidad que tenemos para a veces distraernos con las redes sociales, con el teléfono, con los grupos, ¿no? ¿Cuántos hemos sí, encontrado compañeros que de la primaria, de la secundaria, parientes, amigos de hace años y se van formando grupos y bueno, ahí esas son las distracciones más, la televisión, los programas, las películas, todas esas cosas. Bien, entonces, ¿quiere alguien más compartir una idea? Yo justo no he movido el celular, entonces no puedo ver bien quiénes son los que están en este momento, pero hay varias Luis personas. Fajardo, John Negrete, Lilia Baylis, Sí, sí. Rosestela y Linde están acá presentes. Oh, Linde. linda. Ahí viene Linde. Rosita, Bueno, A ver, buenas noches, sí. yo, a ver. John, ¿qué A ver, tal, John a mí Negrete? sí, el mismo, claro. El mismo. ¿Cómo está? Ah, El mismo es. ese mismo, sí, ese es él, como dice Sí, el costeño. presente, John Vengo de, Negrete, presente. vengo de descendencia costeña. Bueno, en lo personal, por ejemplo, en ese tema que están hablando allí, ¿sí? Yo la verdad nunca tuve una persona que me guiara o me enseñara o me instruyera pues en cuanto a lo, de lo que es la planificación y todo eso, ¿no? Pero mira que gracias a Dios, porque yo pues, a pesar de que nunca me cuide, pues yo tenía mi método pues de, digamos, de prevenir, ¿no? De Sí, prevenir en cuanto a alguna relación y en cuanto a, digamos, a no quedar pues así, venga, perdón, es que la niña, venga, ve, la mamá, ya vi, es que la niña se levantó, perdón. Sí, no que es que se me lea, estaba durmiendo y se levantó. Entonces, pues yo tenía un método, pues, que me funcionó, gracias a Dios, y que nunca llegué a cuidarme y nunca llegué, pues, a tener, digamos, como, digamos, que alguien viniera o haciera un reclamo, pues, porque pasó, pues, no, ujú, entonces ahora ya con el caso, por ejemplo, con mi hija, yo fui el que le expliqué a ella muchas cosas, ¿no? Así como nuestra amiga acabó de mencionar ahora, que el mismo papá le enseñó y única hija. Y yo también quedé con una sola única hija, a la que le enseñé y todo, y pues ahora aquí con la nieta, acabo de claro. levantar. Bueno, entonces ahí le dejo porque es que estoy Sí, sí, acá. ¿cómo no? Gracias. Sí, sí. Le queda la práctica ahora para las Ah, cosas personales, los 7 pasos. Hay que acostumbrarse a poder ujú, usar una agenda y escribir en un cuaderno especialmente para orientar nuestros días. Así que así. sí. están enumerados y si ustedes quieren, yo sigo explicando. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. eh, sí, la teoría del cambio de conducta. Sí, la siguiente, la número 16. Eso.
Muy bien. La teoría del cambio de conducta sugiere que las personas pasan por diferentes etapas antes de adoptar un nuevo comportamiento. Estas etapas incluyen la visualización, la prevención, preparación, acción y mantenimiento. Entonces, vamos a ver los distintos pasos. La educación, ¿verdad? Una de las etapas. Educación y concientización es proporcionar información y recursos educativos que ayuden a las personas a pasar de la visualización a la acción en términos de planificación familiar y prevención de riesgos. O sea que muchas veces esa información está en los medios, en la televisión, en las instituciones, el gobierno, el apoyo a través de distintos programas, ¿verdad? El apoyo continuo es ofrecer apoyo continuo y seguimiento para mantener nuevos comportamientos saludables a lo largo del tiempo. Bien, la siguiente diapositiva dice las estrategias prácticas de planificación familiar y prevención de riesgos. La educación sexual integral es implementar justamente, cuando dije instituciones, gobierno, en las escuelas secundarias hace años se implementó la educación sexual integral. Sí, bueno, como a veces no había parámetros, actualmente están surgiendo cosas y problemáticas que han surgido aquí en la provincia de Córdoba por ciertas bibliografía que no está aparentemente, es demasiada, ¿cómo diría? Bueno, no quiero comentar exactamente el problema, pero voy a decir cuál es lo que debe implementar. Debe ser un programa de educación en el cual las escuelas y comunidades, para proporcionar información precisa y completa sobre salud reproductiva, anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual, las ETS, y consentimiento sexual. Fundamentalmente se implementó esto porque estamos en una etapa en la cual los jóvenes en ciertas medidas están como acelerados con respecto a las prácticas ya cada vez a menor edad, y los padres no saben visualizar muchas veces si realmente en ese momento está ya con su actividad sexual o no, los hijos. Si bien, como vemos el programa, es preciso explicar cuál es la salud reproductiva, que muchas veces se hacía a través de una profesora de ciencias biológicas, pero no necesariamente tenía que enseñar la anticoncepción. Pero sí, muchos profesores, aun cuando no estaba este programa, daban las enfermedades de transmisión sexual para educar a los alumnos adolescentes. También ahora con este plan, con este programa de educación. Y el consentimiento sexual también ha sido más tratado en las ESI, en esta educación. Otra práctica u otra estratégica práctica es el acceso a métodos anticonceptivos, garantizar el acceso gratuito y asequible a una variedad de métodos anticonceptivos, incluyendo preservativo, anticonceptivos orales, el DIU, que es el dispositivo intrauterino, los implantes de estos dispositivos y métodos de barrera. Entonces,
¿Qué podemos decir con respecto a esto? Que, bueno, justamente lo llevan a cabo la- las, los servicios de sanidad. En el caso aquí de Argentina, por ejemplo, en la asistencia pública, en hospitales, quizás muchos de estos dispositivos son gratuitos, ¿sí? En el caso de los preservativos se reparten en forma gratuita, las pastillas para las jóvenes, hay programas, servicios de asesoramiento y consulta a personas a tomar decisiones informadas sobre anticoncepción, embarazo, en las instituciones educativas. Tengo conocimiento que también muchas iglesias en el culto existen clases fuera de los días de fe, imprimen revistas donde asesoran sobre todo esto y son a la familia, al sentir y a la comunicación de unión, al amor entre esposos, al amor con los hijos. Bueno, tengo conocimiento que se hacen ese tipo de clases. La promoción, vamos al punto número 2, promoción de la salud sexual, es promover la salud sexual y reproductiva a través de campañas de concientización, recursos en línea y actividades comunitarias que destaquen la importancia de la salud sexual. Al decir prevención de riesgos, nos estamos refiriendo tanto al riesgo de la transmisión de enfermedades, bueno, que ya lo vamos a ver en el punto 3, como también riesgos emocionales, justamente a veces hay asesoramiento en las escuelas con la psicopedagoga, cuando vemos que existen problemáticas emocionales en la juventud. Y también se trata de, de, de tener mayor acceso a la confidencia de esas pequeñas alumnas o alumnos. En cuanto a al punto 3, vamos a la detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, que es proporcionar servicios de detección, tratamiento y prevención de enfermedades de transmisión sexual, o sea, ETS, como lo abreviamos, así como información sobre prácticas sexuales seguras y el uso correcto de los preservativos. Punto número 4, el apoyo psicológico y social, ofrecer apoyo psicológico y sexual, perdón, apoyo psicológico y social a las personas y parejas que enfrentan dificultades relacionadas con la salud reproductiva, incluyendo la infertilidad, el aborto y la forma de decisiones sobre el embarazo. Eso es, entonces, estos puntos. Pero tenemos más. A ver. Bueno. Una reflexión final. Bendiciones. Sí, una reflexión final es que la planificación familiar y la prevención de riesgos son elementos fundamentales para promover la salud reproductiva. O sea, prevención y conocimiento, ¿verdad? Y al comprender que, al comprender los fundamentos teóricos que sustentan estas prácticas, y mediante la implementación de estrategias prácticas, como lo hemos enumerado, como la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos, el asesoramiento y la detección de enfermedades de transmisión sexual, podemos decir entonces
que es importante que podemos trabajar hacia comunidades más saludables y empoderadas. Entonces, yo quiero decir que con esto les doy la palabra y quiero que ustedes, si quieren comentarme algo en especial, si quieren hacer un cierre, alguna reflexión, yo siempre digo que muchas veces decimos es cuestión de suerte, muchas cosas. Hay muchas personas que no tienen planificado su día a día, como que la vida será lo que se le presente al despertar de cada día, pero no se trata tampoco eso si queremos actuar con responsabilidad, tanto en la vida personal, tanto como el camino que nos lleva al éxito, al logro de metas, como en la planificación de la familia, porque es el núcleo donde diariamente estamos inmersos, donde diariamente convivimos y debemos tener relaciones y comunicación saludable. Entonces, no podemos decir justamente que es cuestión de suerte, muchas cosas, pero dice que con respecto a la obtención de nuestras metas, yo dejé una frase ahí que me gustó, que dice, la suerte persigue a una mente preparada, porque muchas veces dicen, uy, esta persona siempre tiene suerte, pero no se trata tanto de suerte. Muchas veces esa persona lo que muestra es su éxito, son sus resultados, pero habría que analizar su camino. Como siempre digo, eh, siempre eh, ven mis resultados, pero nunca vieron el sacrificio que hice para lograrlo, ¿verdad? Entonces, no crean que para mí, ustedes pueden decirle a todas las personas esto, no crean que lo mío es cuestión de suerte, porque yo pude tener la responsabilidad de planificar y de hacer cosas que me llevaron a encaminarme hacia una meta positiva. Y bueno, esa es la realidad. Yo creo que con esta clase pueden llevar a la práctica. Me encantaría que me digan en un próximo encuentro que tienen realmente ese método, porque yo siempre hablé también en la clase pasada el hábito de desarrollar conductas. Y ustedes saben que para cumplir metódicamente con algo que planificamos, para que no signifique verdaderamente un esfuerzo, siempre lo digo, hay que desarrollar hábitos. Los hábitos nos conducen a resultados siempre positivos, por supuesto, hábitos positivos, ¿sí? Y, y bueno, yo con esto creo haber dejado una idea y a mí me gustaría que usted, Heredia, con su capacidad de reflexión, haga un cierre con sus palabras, que siempre son tan alentadoras y tan acertadas, ¿verdad? Este, si no tenemos una planificación, no sabemos dónde vamos a llegar, ¿ya? No tenemos un norte, ¿no? Y si tenemos un norte donde llegar, siempre la vida va a ser más productiva y más complementaria para nuestro propio desarrollo, porque vamos a alcanzar nuestras metas, nuestros sueños, y somos los únicos protagonistas personales y responsables para lograrlo, ¿no? Para lograrlo, ¿no? Si asumimos con coherencia todo lo que nos vienes enseñando y lo vamos practicando, es formidable, es formidable porque uno se va realizando a través de las alcances de sus propias metas, Exacto. de cualquier área de la vida, ¿no? Tanto la relación familiar, económica, social, financiera, de los logros que pueda hacer personalmente y como familia, ¿no? Y como familia, ¿no? Y todos en armonía se puede trabajar todo eso. Te felicito por el tema, muy, muy buenísimo. Claro, y nosotros lo que más acostumbramos a planificar es la parte económica, porque es la que duele cuando no estamos organizados,
o porque tenemos muchas deudas, o porque no podemos satisfacer necesidades, pero como vemos, las metas se componen de varios elementos y en varias áreas es la que hay que planificar. Y muchas veces, como decía en uno de los pasos, es analizar mis fortalezas y mis debilidades, porque si yo analizo bien mi fortaleza, quiero ver o tengo la oportunidad de ver si el trabajo que yo hago lo hago con placer. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos que el placer es lo que me habilita para tener una vida feliz, una vida en que mis actividades las hago con gusto, porque realmente esas son las tareas que me gustan hacer? Y bueno, y muchas veces si estoy empleada en un lugar y veo que me puedo independizar, analizando mis capacidades y mis propias fortalezas, y puedo iniciar una nueva vida con un sustento de felicidad diaria, porque cuando hacemos lo que nos gusta, dicen que tenemos que aprender a ser felices, aprender a buscar en el día a día los buenos momentos, vivir el presente, donde no en el pasado, porque el pasado ya fue, pero puede rescatar del pasado los momentos gratos. Es así que nuestro cerebro generalmente recuerda continuamente o mayormente los buenos momentos que las cosas muy angustiantes. Y eso es lo que nos protege para seguir saludables mentalmente, ¿verdad? Y el presente es el que uno realmente está viviendo en este momento, lo que debo percibir, lo que debo agradecer en cada instancia, ser un agradecido de lo bueno, de mi conciencia, de mi salud, de mi familia, de mis momentos. Y desde esos momentos aprovechar a planificar mejor el mañana, que es el futuro. Gracias. Así que, gracias. Por favor, prendan toda su cámara para la foto, prendan su cámara para la foto de la Bueno, prendan toda eso su sí. cámara. Para tomar la foto de la noche, prendan toda su cámara, así qué linda que están. Qué lindas, Qué bien. oh, qué guapos están. Están Wow, todos hermosos. qué bonita Rosita que verte. A ver, Rosa, Sí, ¿qué Aquí tal? aquí estoy hace rato porque el tema estaba súper interesante. John Negrete, su cámara, por favor, Rosa Estela, para tomar la foto, a ver, tome la foto, a ver, Graciela, toma la foto, siempre tú atenta, Gracielita. Así La es, tengo que tomar por parte, Claro. porque estoy con... así es. Espérense, sonrían, por Ahí. favor, para llevarlos allá a la programaón del concurso. Rosa Estela, Rosita, desde allá, desde Estados Unidos. Muy bien, gracias por John estar. Negrete, Lilia, Linde. Les agradezco, Yo no Marileni, desde, con su nietito, por eso no Recuerden, puede. por favor, que desde Sí, City Jersey. traiga 3 invitados y por favor, Noemi, Graciela, un gusto. creo que John va a cantar. excelente tema. Leí ahí Gracias. que John va a cantar Me también. encantó. Por ahí leí alguna nota que John va a cantar. Muy bien, con el Muchas gracias. de John. Tenemos artistas. Gracias, artista, para el 6 de diciembre en nuestra grabación. 3 invitados. Bueno. Gracias por estar. Tres Que invitados. el próximo miércoles. Dale, Gracias. Marco, Muchas dale, Marco. gracias. Gracias.